¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y estoy acá para hacer otra predicción de este Mundial 2026. Como estuve siguiendo a los equipos de Sudamérica, vamos a ver hoy otra predicción que es Paraguay versus Australia. Un partido realmente definitivo para Paraguay, donde se va a ver de qué está hecho, ¿no? A ver si Paraguay puede conseguir realmente un resultado importante frente a Australia. Le mando un saludo muy grande a la gente de Paraguay. Recuerden apoyar con un like, así puedo seguir haciendo partido de su selección. Pero bueno, un equipo paraguayo que realmente mostró en sus últimos partidos una suba, una mejora, pero todavía es una incógnita. A ver cuánto puede dar, si bien mantiene el estilo de Paraguay, hay que ver qué puede dar en este Mundial 2026 y creo que es una excelente prueba con cierta presión en este partido contra Australia. Pero bueno, vamos a ver ya lo que yo llamo la carta identificatoria para cada equipo. ¿Qué es la carta identificatoria? No participa del conteo de puntos, pero es una carta que me dice con qué ánimo, qué les dice el técnico, de qué forma energética sale Paraguay a jugar este partido. Así que vamos a poner acá la carta de Paraguay. Vamos a ver cómo sale Australia, que también se juega todo en este partido, a encarar este partido con Paraguay, que va a ser mañana, día jueves, a las 23 horas por lo menos de Argentina. Vamos a ver acá qué hay. Tenemos las dos cartas y vamos a ver con qué energía sale a jugarlo Paraguay. ¡Wow! Una carta difícil, una propuesta muy fuerte. Lo he visto bastante en la Copa del Mundo, pero bueno, se los quiero comentar, que es cuando les dicen con la carta de la torre a los jugadores que si no ganan este partido está todo perdido, que todo lo que se hizo no tiene ningún sentido. Bastante fuerte, ¿no? A mí me parece que no sé si es el camino para estimular un equipo, pero bueno, hay muchos técnicos y muchos grupos que se ponen entre la espada y la pared. Tal vez a Paraguay le sirva para poder estimularse, para decir, bueno, nada sirve si esto nos deja fuera. Es una actitud un poco negativa. Yo creo que Paraguay ya hizo cosas buenas en este mundial, pero bueno, de esta manera salen a jugar, con la idea de que van perdiendo, para no perderse, ¿no?, dentro del partido, que también creo que Paraguay muchas veces retrasa mucho el equipo. Bueno, vamos a ver un equipo presionando en el medio campo. Australia. Bueno, en Australia es un camino totalmente distinto. Lo que les dicen a los jugadores es que tienen todas las herramientas para ganarle este Paraguay. Yo realmente no lo creo, pero bueno, está bien que se estimulen desde ese lugar de pensar que son posibles, que tienen todas las cartas para ser los ganadores por encima de Paraguay. Eso es lo que les dicen. Vamos a ver ahora las cartas. Carta para Paraguay, carta para Australia. Carta para Paraguay, carta para Australia. Carta Paraguay, Australia y Paraguay, Australia. Vamos a ver ahora qué tenemos. Esta carta la voy a tener que tapar, la primera de Paraguay, pues tiene algunos problemas de copyright dentro del canal, así que la voy a poner acá. Es la estrella, ven que tiene una marca, así que la tienen acá y la voy a tapar, pues tiene un dibujo que no está dentro de las normas de YouTube. Bueno, la primera carta de Paraguay, que es cómo sale a jugar Paraguay, cómo empieza a jugar este partido, sale la estrella. La estrella tiene que ver con cambiar la dinámica del equipo. O sea que vamos a ver un Paraguay que sale a jugar de otra manera, tal vez un poco, como decía yo, más cerca de una presión en el medio campo y tratar de coordinar hacia arriba el juego. Vamos a ver cómo responde Australia. Australia juega mejor en los primeros minutos. Tiene un cierto dominio del partido y también algunas llegadas sobre el arco de Paraguay. Así que bueno, difícil. Es un partido que se le presenta a Paraguay desafiante. Vamos a ver qué pueden lograr de esto. Carta para Paraguay. Sacrificio, el ahorcado. El ahorcado tiene que ver con pelear mucho el medio campo, con disputar la pelota, con jugar cada pelota como si fuera la última, algo que a Paraguay le sale muy bien. Es un equipo que
históricamente el ADN, como digo yo, del jugador paraguayo está en eso, ¿no? Pero cuidado porque no hay diferencia de goles acá. Y el hierofante de Australia se hace presente. Esto podría tener que ver con realmente, ya en esta altura, un gol de Australia o estar muy cerca de concretar un gol a Australia en los principios del partido, en los comienzos del partido. Algo que cambiaría totalmente los planes de Paraguay. Pero bueno, vamos a ver después cuando miremos todas las energías juntas. Paraguay sale con la rueda de la fortuna y el ermitaño para Australia. Bueno, esta es una parte del partido donde Paraguay busca posicionarse dentro del campo del terreno de juego de Australia a través de la rueda de la fortuna. Es una carta de posiciones y de alguna manera Australia, yo diría que no le importa si el partido termina ahora. Van ganando, están teniendo ventaja y están esperando que el tiempo transcurra para lograr el resultado que buscaban. Así que bueno, un partido se le presenta muy difícil a Paraguay. Vamos a ver en qué termina esto. Sale el emperador para Paraguay, finalmente va bastante mejor Paraguay. Va con el emperador adelante, no sé si pueda concretar un gol, pero lo veremos. Y sí, hay gol de Paraguay en la segunda parte del partido. Así que bueno, está muy difícil de poder predecir un ganador. Yo lo que veo acá claramente es un empate entre los dos equipos. Es lo que se ve acá. No sé de qué manera quedan posicionados, pero habría un empate. Si tuviera que haber un ganador, podría llegar a ser Australia. Espero que no, queridos paraguayos, gente de Paraguay. A mí me gustaría que Paraguay gane este partido, pero como saben, yo siempre digo lo que me sale y no invento. Si después me equivoco, no soy infalible. Pero bueno, lo que veo yo acá es un empate entre Paraguay y Australia. Podría ser un 1-1, es lo que yo veo más cercano. Así que un partido difícil. No sé cómo queda Paraguay, pero supongo que no queda mal ubicado como para ser uno de los mejores terceros o estar segundo incluso en el grupo con este resultado. Pero yo lo que veo es eso, un 1-1 o un 0-0. Pero bueno, acá con la carta de la luna realmente termina convirtiendo Paraguay sobre el final. Así que lo que podemos decir es esto: Paraguay estaría empatando con Australia según mi predicción. Por supuesto que esto puede variar, como les dije, no soy infalible, pero lo que veo es eso. Paraguay empata. Muchas gracias.